Gracias, Delman, también. Buenos días para ti, un saludo, por supuesto. También a ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía a esta hora de la mañana. Y bueno, como bien decía Delman, voy a comentar esta producción, que es la que marca, o marcó, también se puede decir de las dos maneras, el inicio de una carrera discográfica muy interesante, muy próspera y yo creo que hasta hoy indetenible de Habana Primera. Es decir, ya Habana Primera existía en el año 2009, una producción del 2009, vamos a ir viendo algunos, es un empaque precioso con la cajita, como también le decimos cariñosamente, pero también con esta cartulina que vamos a ver de inmediato, que también ayuda mucho a proteger el disco. Casi siempre, bueno, cuando se hace este tipo de empaque, pues conserva la fotografía, el diseño original, lo que simplemente es un empaque más de lujo, un empaque de mucha más visualidad, de mucha más elegancia, y bueno, casi siempre pues son ediciones que se han hecho en nuestro país, en el mundo entero, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero para tener esa cortesía o tener ese tipo de detalle para con un artista determinado. Esta producción decía, bueno, Habana Primera no surge en el 2009, son dos cosas muy distintas. Esta es la primera producción de estudio de Habana Primera, que es un grupo que ya venía, por supuesto, haciendo presentaciones, ya venía haciendo de las suyas en el buen sentido, hablando musicalmente. Surge, como ustedes me imagino que conozcan o recuerden, surge por iniciativa de casi todos sus integrantes, liderados por Alexander, que bueno, deciden hacer la banda. ¿Qué era Habana Primera en realidad? Bueno, mucho se hablaba, mucho se ha dicho, yo creo que no es menester volver a mojado, pero mencionar rapidito que eran músicos, son músicos de una amplia historia en la música popular cubana, unos de una generación, otros de otra, pero que eran músicos de sesiones. En la música, sobre todo en las grabaciones, en los estudios de grabaciones, está el músico de sesión. ¿Qué cosa es un músico de sesión? Bueno, es un músico que tiene una versatilidad extraordinaria, que tiene una utilidad estilística extraordinaria, que tiene una primera vista extraordinaria, que puede adaptarse, por esa ductilidad y versatilidad estilística, puede adaptarse rápido, muy rápido a cualquier género, a cualquier papel, en ese caso, como decimos los músicos que le ponen delante, y bueno, puede entonces grabar un disco muy rápido. Y esto es muy importante para los productores, para los directores musicales, porque no se pierde tiempo en estudio. Recuerden ustedes que los estudios de grabación se pagan por horas, y bueno, mientras más se demore un artista, un músico, un cantante, o sea, un instrumentista, un cantante haciendo un disco, pues más va a costar ese disco para el productor, ya sea un productor privado o una disquera o un productor nacional. Es decir, siempre que se pueda, no abaratar, pero sí economizar y no ralentizar tanto el proceso de grabación de un disco, pues esa idea es bienvenida. Por tanto, los músicos que formaron luego Habana Primera venían de esa historia. Eran músicos que habían tocado con orquesta, se dedicaron más que todo a alternar con sus orquestas, entre sus orquestas y el estudio, hasta que, bueno, casi que vivían en el estudio. Por supuesto, no es así, pero bueno, eran músicos buscados por todos estos tipos de artistas que querían grabar muy rápido, que querían grabar con calidad, y bueno, ese es más o menos el antecedente de Habana Primera. Surge entonces Habana Primera y surge bajo el sello Egren en el 2009 esta primera producción. Bueno, ya vimos la portada y bueno, quería referirme a algunos detalles interiores del disco, ya vimos la portada, pero yo creo que es importante ver todo lo que y no solamente verlo, sino volver a visitar esta parte de la historia, porque esta producción que se llama así Haciendo Historia, creo que marca también el inicio de una nueva etapa en la concepción. Aquí estamos viendo, bueno, un Alex más joven, por supuesto, sin barba, como está ahora, y bueno, muchos de sus artistas, sus músicos también. Aquí estamos viendo palabras que él hizo en esta página, luego acá en la otra, Juan Manuel Ceruto, que hablaremos de él en unos poquísimos segundos, y yo creo que marca una etapa en cuanto al despegue de cierta zona de la música popular bailable cubana. Hemos hablado de la música popular bailable cubana, hemos teorizado tanto acá como en otros espacios de crítica y promoción que tengo en otros medios de alcance nacional e internacional, pero yo creo que es importante, vamos a dar la vuelta, yo creo que es importante hablar en este momento. Yo creo que sería interesante e histórico ponderar a Legren, que fue la disquera que apostó por hacer esta primera producción discográfica, que bueno, muchos pueden decir, bueno, sí, es un cheque aportado porque haber apostado en aquel momento por una orquesta que emergía como alternativa, que emergía como novedosa, que emergía como el empuje de la nueva generación de música cubana, de músicos cubanos, hubiera sido fácil para cualquier disquera. Puede ser, quizá, quién sabe, pero lo cierto es que siempre cuando una disquera apuesta por un artista que puede tener una fama momentánea, eso tampoco se sabe, puede que la fama de Habana Primera hubiera durado
un año o dos después de este disco, y sin embargo el reto de Gren en este caso, y bueno, a la postre de la orquesta, es haberse mantenido en la popularidad y haberse mantenido en el gusto de no solamente de los cubanos, sino también, bueno, los cubanos que estamos acá, sino de otros cubanos que están en otros lugares y de un público mayormente conocedor, ávido de música popular cubana, que incluso a veces no hablan español, pero que entiende el lenguaje universal de la música. Yo creo que esto es, o fue un maridaje, creo que extraordinario, por tanto, de ese momento de Gren, de apostar por Habana de Primera, como una orquesta joven en aquel momento, y de Habana de Primera también por haber hecho este primer disco y haberse mantenido. Claro, eso uno lo puede decir ahora, que han pasado casi 15 años de la grabación de esta producción musical. Yo creo que habría que hablar también, amigos, y creo que sería un honor, ¿no? No comparar, no buscar paralelismos en la historia de la música popular cubana de ninguna época, pero sí mencionar, o que yo menciono algunos hechos que para mí han marcado momentos, han marcado puntos de inflexión en el desarrollo de la música cubana y que como quiera que sea, yo creo que son importantes desde la hora en punto en que pueden hablarnos de la riqueza, pueden hablarnos o refrendarnos más que todo de esa riqueza bailable de la cual estos artistas son no herederos, pero sí son continuadores. No me gusta usar mucho la palabra heredero porque me parece que es algo que puede marcarse o ceñirse a una camisa de fuerza, lo cual no lo es. La música cubana está en constante movimiento, hay una herencia, pero cada uno de estos artistas y cada una de nuestras orquestas tiene un camino muy propio y tiene un camino, por supuesto, muy a futuro. O sea, con el futuro, el decursar de la música. Yo creo que sería importante mencionar muy rapidito algunos hechos que han marcado parte de lo mejor o han significado parte de lo mejor del desarrollo de la música cubana, sobre todo desde la inclusión en Cuba de lo que para bien ha llegado a formar parte y a nutrir a muchas de estas orquestas, que es la creación de las escuelas de arte. Por supuesto, las escuelas de arte que se fundan en el 62 no ven los frutos inmediatamente. Primero hay una generación de músicos que venían de formaciones sinfónicas, filarmónicas, populares, de la calle, como se puede decir también en este lenguaje más popular, y que fueron de alguna manera esos padres, esos iniciadores de este movimiento, bueno, desde Arcaño, desde la dinastía Romeo, bueno, desde muchísimos músicos que unos académicos, otros no, pero bueno, no tenían el acceso mayoritario a las escuelas de arte. Yo creo que es importante hablar de las escuelas de arte y también hablar, por ejemplo, antecedentes como la Orquesta Cubana de Música Moderna en el 67, que marcó también un hito dentro del jazz y dentro de esta herencia, porque no solamente Habana Primera es una orquesta de música popular bailable, es una orquesta de que cada uno de sus artistas, de sus músicos integrantes, pues son jazzistas también. Y yo creo que hay que recurrir a esos hilos comunicantes. Que la Orquesta Cubana de Música Moderna, por supuesto, no es que haya descubierto el jazz ni mucho menos, pero fue un formato dirigido por Soema Villa, ahí también estuvo Armando Romeo, ahí estuvo Federico Smith, ahí estuvieron una serie de músicos, Félix Guerrero, una serie de músicos, directores, compositores, arreglistas a la época que ayudaron también y con su conocimiento ayudaron a esa generación de músicos entonces, a Chucho, a Juan Pablo Torres, a muchos que a la larga fueron y son íconos de la cultura popular cubana, el jazz, bueno, la creación de los bambán en el 69, siguiendo esta cronología rápida, Iraquere en el 73, NG La Banda, bueno, el disco Vayamos en Coche, que siempre hay que mencionarlo, con esa visión de Adalberto y que fue un disco que rompe también algunos esquemas en cuanto a lo que pasaba en la salsa, en la música popular bailable en Cuba en los 70. Luego NG La Banda, que es otro punto de ruptura, punto de inflexión en la música cubana, que mucho ha aportado a la música cubana. Clímax, no se puede dejar de mencionar la creación de Clímax. Estoy hablando o sea, sin querer ser jerárquico, pero son puntos que han marcado el decursar de la música popular bailable cubana. Y bueno, indiscutiblemente Habana Primera, desde hace ya a finales, por supuesto, de la década de los 2000, que marca también un punto y que yo creo que de cierta manera viene a ser de estos tiempos, viene a ser como digamos esos clásicos que he mencionado, por citar solo algunos, los más reconocidos para el público. Pues bueno, Habana Primera yo creo que viene a formar parte de ese pináculo, ¿no? De ese Olimpo musical, por sus textos, por la manera de orquestar que ha tenido Alexander y otros músicos que han hecho arreglos para el grupo, por la manera en que han cuidado cada detalle morfológico, ¿no? O sea, tanto las melodías como, bueno, la parte ya lo dije, los arreglos, cómo han ido pues imbricando desde lo folclórico inclusive, desde lo popular, desde los dicharachos, siempre con un respeto y, como dije al principio del comentario, no solamente entendible para un público cubano o un público que habla español, sino para un público que incluso no habla ni nuestro idioma. Por tanto, yo creo que aquí hay códigos muy certeros y muy válidos a la hora de enfrentarse a un producto como este. Haber apostado por una producción musical en aquel momento y haberse lanzado, de haber dejado cierta comodidad, de haber sido músico que tocaba
o músicos que tocaban con cualquier agrupación, que hacían sesiones de grabación, que eran músicos buscados, rankeados también, como decimos en nuestro argot, por todos los productores de Cuba y también productores foráneos. Yo creo que haber dejado esa comodidad, esa zona de confort, como también se puede decir esta terminología que está tan de moda, yo creo que haberse aventurado en hacer una orquesta bailable de más de 14 músicos, todo lo que eso implica, gira, conciertos, y haberse aventurado a que podía haber salido mal, yo creo que es un mérito también de Habana de Primera. Y sobre todo, desde el momento en que Alexandre Abreu, que es un gran trompetista, un virtuoso, yo recuerdo siempre, por cierto, y lo traigo a colación, uno de los primeros discos por los cuales yo me acerco a Alexandre Abreu hace muchos años, un proyecto que también es de Gren, que se llamó Caravana, lo hemos comentado acá en otros años. Caravana fue lo digo rapidito, fue un proyecto con unos músicos de origen francés, bueno, de origen gitano, pero radicados en Francia, que hacen un trabajo con la música popular cubana que se llama Caravana, pero no caravana de caravana, sino usando esa terminología, pero con H intermedia y con B alta, es decir, caravana, o sea, buscando la caravana con la palabra Habana. Y bueno, ahí estuvo Fran Rubio, ahí estuvo Alexander Abreu, ahí, bueno, estuvieron muchísimos músicos cubanos integrando o formando parte de este proyecto. Y ahí fue, al menos desde el punto, yo se lo pregunté una vez a Ale, me dijo que sí, me hizo así un poco, ustedes saben que Ale es muy circunspecto, pero ahí fue el primer registro fonográfico de Alexander cantando, porque Alexander Cienfuegero viene también, hay que hablar de la tía Rosa, de Rosa Campo, viene de esa escuela tan importante de la música infantil, de cuando era niño, bueno, que empezó a cantar ahí, bueno, trompetista indiscutible, virtuoso, genial, pero el primer registro fonográfico viene de Caravana. Y también creo que, y hago esta anécdota porque creo que fue una apuesta en serio de hacer una orquesta, no solamente con músicos virtuosos, con Amaury en los trombones, Amaury Pérez, con Harold en los teclados, con toda la banda, con Tony en el piano, con toda la banda estelarísima de Habana Primera, sino también de formar parte y atreverse a cantar cuando es un virtuoso de la trompeta. Y si vamos a verlo desde el punto de vista académico, quizás no sea poseedor de esa gran voz, de ese gran registro, pero es un hombre que canta con mucho feeling, con mucho swing, y yo creo que le ha valido el respeto, como dije al principio del comentario, de su público, también de la crítica, porque creo que no hay nadie que no le guste, o al menos entienda, valore y diseccione bien el trabajo de Habana de Primera. Gracias por la atención y bueno, ojalá que les haya sido interesante y haber visto o revisitado esta primera producción discográfica del año 2009, haciendo historia del disco del sello Gren, de la banda más popular en este momento de nuestra música popular, sin que nadie se ponga bravo, que es Habana de Primera. Muy buenos días y hasta un próximo encuentro. Será mi música algo más que va trazando la pureza de esta vida llena de frivolidad. Será mi música la voz que va flotando en el espacio, repartiendo la esperanza. Será que es algo natural que sale del corazón para hacerte sentir esa pasión tan especial que este mundo no te alcanzará para volar. Será la música, el amor que va tocando corazones infelices, devolviendo su verdad. Será camino al más allá, será una luz, será el destino que promete la inmortalidad. Será que es algo natural que sale del corazón para hacerte sentir esa pasión tan especial que este mundo no te alcanzará para volar. Será